Así que vamos a repetir lo del miércoles. Eh, lo malo es que se nos están acumulando clases para compensar, ¿no? Pero no importa, la idea es salir bien. Voy a empezar a compartir entonces. Bueno, estábamos viendo la influencia de la base en los pavimentos rígidos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es un análisis técnico del rol fundamental que desempeña la capa base, la capa de apoyo, en el comportamiento estructural, en la durabilidad y en la vida útil de los pavimentos de concreto hidráulico. El contenido de la presentación. Esta presentación aborda de forma sistemática las funciones de la base en pavimentos rígidos, ¿no? Los tipos de materiales empleados y su influencia en el diseño estructural. Primero, entonces, vamos a ver las funciones de la base, ¿no? Que tiene funciones de soporte, de control de bombeos, drenaje y uniformidad. Segundo, vamos a ver los tipos de base: base granular, base estabilizada, base tratada y base de concreto pobre. Tercero, vamos a ver la influencia en el diseño ASHTO, ¿no? Vamos a ver el módulo de reacción K, la pérdida de soporte y el espesor de la losa. Finalmente, vamos a ver un poco de conclusiones, ¿no? Y la importancia integral de la base en el sistema del pavimento. ¿Qué es la base en un pavimento rígido? La base es la capa intermedia situada entre la losa de concreto y la subrasante. Aunque en los pavimentos rígidos, la mayor parte de la capacidad estructural la aporta la losa de concreto, la base cumple funciones que influyen directamente en el comportamiento, la durabilidad y la vida útil del conjunto. Posición de la base en el sistema de pavimento. Comprender la ubicación relativa de cada capa permite apreciar mejor el papel que desempeña la base en la transmisión de cargas, ¿no? Entonces tenemos como primera capa la losa de concreto hidráulico, que es la capa superior, la que soporta las cargas, ¿no? La que está en contacto directo con las cargas del tráfico. La capa base, que es la capa intermedia de transición y control, ¿no? Tenemos como opcional la capa subbase, que es una capa de transición, y tenemos la subrasante, o capa inferior, cimiento natural, ¿no? Y abajo tenemos el suelo natural. La base recibe directamente las cargas transmitidas por la losa y las distribuye hacia la subrasante, siendo el eslabón crítico entre ambas, ¿no? Funciones fundamentales de la base. La base no es solo una capa pasiva, desempeña al menos 6 funciones técnicas esenciales que determinan el desempeño del pavimento rígido a largo plazo, ¿no? Primero, soporte. Incrementa la capacidad de carga mediante el módulo K compuesto, ¿no? Habíamos visto inclusive un ejemplo cuando veíamos el módulo de reacción. Hemos calculado el K compuesto y por una base de 15 centímetros habíamos visto que podíamos llegar de un 55 de módulo de reacción a un 78, ¿no? Que es un aporte, que es un incremento considerable, ¿no? También nos sirve para la reducción de esfuerzos. Disminuye las tensiones de flexión en la losa, ¿no? Porque es un apoyo en toda la superficie, ¿no? Control de bombeo. Evita la expulsión de finos por las juntas y por grietas, ¿no? Drenaje. Evacúa el agua infiltrada de forma eficiente. Uniformidad. Corrige irregularidades de la subrasante, ¿no? Y finalmente, la durabilidad. Reduce la pérdida de soporte y extiende la vida útil. Función uno. Incremento de la capacidad de soporte, ¿ya? Mecanismo.
La base mejora las condiciones de apoyo de la losa al distribuir las cargas sobre una superficie más amplia de la subrasante, ¿no? Esto se traduce en un aumento del módulo de reacción compuesto K, reduciendo deformaciones y esfuerzos inducidos por el tránsito. ¿Ya? Resultado práctico. Una base de alta calidad eleva el módulo efectivo de reacción, permitiendo reducir el espesor de losa requerido o aumentar la vida útil del pavimento para un espesor dado, ¿no? El parámetro K es fundamental en el diseño ESTO 93. Entonces, como resumen, ¿no? El K compuesto siempre va a ser mayor que el K de la subrasante, ¿no? El módulo de reacción de la subrasante, o módulo K. El módulo de reacción K expresado en Newton metro por metro cúbico o en PSI es el parámetro que cuantifica la resistencia del suelo de soporte ante la deflexión de la losa. ¿Ya? Esquematizando solamente subrasante sola, tenemos un K bajo, entre 20 y 50 PSI, ¿no? Aumentándole una base granular, tenemos un K, un módulo de reacción medio, ¿no? Entre 100 y 200 PSI, ¿no? Poniéndole, incrementándole una base de concreto pobre, tenemos ya un K alto, ¿no? Entre 300 y 400 PSI, ¿no? La incorporación de una base bien diseñada puede duplicar o triplicar el módulo efectivo de reacción respecto a la subrasante natural, con impacto directo en el espesor final de las losas. Función 2. Reducción de esfuerzos en la losa. Al proporcionar un apoyo más uniforme y continuo, la base reduce significativamente los esfuerzos de flexión generados por las cargas vehiculares, disminuyendo el riesgo de fisuración prematura. Modos de falla mitigados por la base. Una base de calidad contribuye a prevenir los principales modos de falla de la losa de concreto bajo cargas repetidas. Fisuración transversal. Producida por esfuerzos de tensión en la fibra inferior de la losa, una base uniforme reduce la variación de apoyos que concentran estos esfuerzos. Rotura de esquinas. Ocurre cuando hay pérdida de apoyo en la esquina de la losa. La base mantiene el soporte perimetral y evita la formación de vacíos. ¿Ya? Y grietas longitudinales, originadas por esfuerzos combinados de tráfico y temperatura. La base uniforme garantiza que la distribución de reacciones sea homogénea en toda la losa. Apoyo uniforme versus apoyo irregular. Con una base de buena calidad, tenemos una distribución uniforme de reacciones, menores esfuerzos de flexión y mayor vida útil de la losa, ¿no? De la losa y de la estructura del pavimento. Sin base o con una base deficiente, tenemos concentración de esfuerzos, riesgos de fisuración temprana y por lo tanto tenemos una reducción en la vida útil. Función 3. Control de bombeo o pumping. El bombeo es el fenómeno por el cual el agua acumulada bajo la losa expulsa partículas finas a través de las juntas y grietas, ¿no? Bajo el efecto repetido del tráfico. Es una de las causas más frecuentes de deterioro de los pavimentos rígidos. Mecanismo del bombeo. Entender el proceso del bombeo. Entender el proceso del bombeo permite dimensionar correctamente la base y seleccionar el tipo de material más adecuado según el nivel de tránsito, ¿no? Entonces, el mecanismo es primero infiltración, ¿no ve? O sea, entra el agua bajo la losa. Segundo, acumulación, agua en la interfaz, losa base. Tercero, carga, el tráfico, ¿no? Tráfico genera presión hidrodinámica y esto nos genera también la expulsión. Finos salen por las juntas, pierde el soporte, ¿no? Las bases tratadas con cemento o asfalto presentan alta resistencia a la erosión, siendo la solución preferida en vías de tránsito pesado donde el riesgo de bombeo es mayor. Resistencia a la erosión según el tipo de base. La susceptibilidad al bombeo varía significativamente según el tipo de material de base utilizado, ¿no ven? Entonces aquí tenemos tipo de base.
Y aquí tenemos resistencia a la erosión en una escala relativa dotada del 1 al 10, ¿no? Una base granular compactada, más o menos andamos por el 3, ¿no? O sea, podríamos decir un 30%, ¿no? Base estabilizada con cal, más o menos estamos por un 4, no, perdón, un 5, ¿no? Base tratada con asfalto, más o menos estamos en un 7, ¿no? Un 70%. Base estabilizada con cemento, más o menos un 80%, ¿no? Y un concreto pobre, un lean concrete, más o menos un 10%, ¿no? Entonces esa erosión, ¿no? El concreto pobre ofrece la máxima resistencia a la erosión y es el material de base con mayor capacidad para controlar el bombeo en autopistas, autopistas de alto tráfico y tráfico pesado y en aeropuertos. Función 4, disminución de la pérdida de soporte, o LS. Hemos visto en anteriores clases, ¿no? El efecto del LS. ¿Qué es la pérdida de soporte? La pérdida de soporte LS en el diseño ASTO 93 es un parámetro que cuantifica la reducción del módulo efectivo de reacción debida a la erosión y al del debilitamiento de la base y oscilan los valores típicos que van de 0 a 3, ¿no? Relación matemática. A menor pérdida de soporte, mayor módulo efectivo de reacción considerado en el diseño, ¿no? Entonces, cuando la pérdida de soporte disminuye, nuestro módulo efectivo crece, ¿no? Una base estable reduce la probabilidad de formación de vacíos bajo la losa, manteniendo el valor de K efectivo lo más próximo al valor medio en campo, ¿no? Impacto de la pérdida de soporte en el diseño. El parámetro LS afecta directamente el módulo efectivo de reacción, que se introduce en el monograma del Ashton, ¿no? Hemos visto el otro día el monograma, con consecuencias sobre el espesor de la losa requerido, ¿no? Entonces, aquí tenemos la pérdida de soporte LS y tenemos el efecto, el K efectivo en relativo, ¿no? En porcentaje, ¿ya? Una base granular sin tratar eh, es la que más pérdida de soporte tiene, ¿no? Y es la que menos módulo efectivo tiene también, ¿no ve? Una granular compactada tiene un poco menos de pérdida de soporte y tiene algo más de módulo efectivo, ¿no? Una base estabilizada con cemento tiene aún más pérdida, tiene aún menos pérdida de soporte y aún más un módulo efectivo, ¿no? Y el concreto pobre es el que menos pérdida de soporte tiene y es el que tiene el módulo efectivo más alto, ¿no? Esto nos confirma lo que habíamos señalado aquí, ¿no ve? Mientras la pérdida de soporte cae, nuestro módulo efectivo sube, ¿no? Se hace mayor. Entonces, las bases tratadas con cemento o con concreto pobre minimizan la pérdida de soporte, conservando el módulo efectivo de reacción más cercano al valor de diseño durante toda la vida útil, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque esto al final se va a traducir también en mayor vida útil de toda la estructura del pavimento, ¿no? Función 5, mejora del drenaje. Algunas bases granulares bien gradadas funcionan como capas drenantes, facilitando la evacuación del agua infiltrada a través de las juntas, grietas o desde los bordes de la calzada. Un drenaje eficiente es crítico para mantener la capacidad de soporte de la subrasante. Beneficios del drenaje en la base. La capacidad drenante de la base tiene efectos en cadena sobre el conjunto del sistema del pavimento, especialmente en climas lluviosos o con variaciones estacionales marcadas, ¿no? Menor saturación de la subrasante. El agua evacuada no llega a saturar el suelo de apoyo, previniendo pérdidas drásticas de resistencia del módulo portante, ¿no? Menor pérdida de resistencia. La subrasante no saturada conserva su capacidad de soporte, evitando deflexiones excesivas
de la losa bajo la acción de la carga, ¿no? Mayor durabilidad del pavimento. Un sistema correctamente drenado extiende significativamente la vida útil del pavimento al reducir los ciclos de saturación secado que degradan la base, ¿no? Criterios de permeabilidad según el tipo de base. La elección del material de base implica una solución de compromiso entre permeabilidad y resistencia a la erosión, ¿no? En este gráfico podemos ver con línea roja en la permeabilidad relativa, ¿ya? Y con línea azul la resistencia a la erosión relativa también, ¿no? En esta escala tenemos la resistencia a la erosión relativa y en esta escala tenemos la permeabilidad relativa, ¿no? Entonces, una base granular podemos ver que tiene una resistencia a la erosión baja, ¿no? Sin embargo, tiene una permeabilidad alta, ¿no? Eh, una base granular densa más o menos se acerca al equilibrio, ¿no? Entre permeabilidad y resistencia a la erosión, ¿no? Mientras mejores características tiene la base, por ejemplo, una base tratada con asfalto, ¿no ve? Tenemos menos permeabilidad relativa y tenemos más eh, resistencia a la erosión, ¿no? Lo mismo para una base tratada con cemento. Todavía es aún menor la permeabilidad relativa y todavía es mayor la resistencia a la erosión. Lo mismo para la base de concreto pobre, ¿no? O lean concrete, ¿no? Donde podemos ver que la permeabilidad relativa es mínima, ¿no? Y y la resistencia a la erosión es la máxima, ¿no? Entonces, el diagrama ilustra la relación inversa entre la permeabilidad y la resistencia a la erosión. A mayor permeabilidad, menor resistencia, resistencia erosiva, ¿no? Las bases granulares con gradación abierta destacan en drenaje, mientras que el concreto pobre y las bases tratadas con cemento ofrecen máxima estabilidad frente a la erosión, ¿no? Las bases granulares de gradación abierta ofrecen alta permeabilidad, pero menor resistencia a la erosión. Las bases tratadas ofrecen el balance opuesto. La decisión depende del nivel de tráfico y la pluviometría de la zona. Función 5. Uniformidad de soporte, ¿no? La base actúa como capa de regularización, ¿ya? Corrige las pequeñas irregularidades de la subrasante y proporciona una superficie plana y estable sobre la que se construye la losa de concreto. Esta uniformidad es esencial para el desempeño de la losa. Ventajas de una base uniforme en la construcción. La uniformidad que aporta la base tiene consecuencias tanto constructivas como estructurales que se mantienen durante toda la vida útil del pavimento, ¿no? Control de espesor de la losa. Una superficie base regular permite mantener el espesor de diseño con mayor precisión, evitando variaciones que reducen localmente la capacidad de la estructura. Menor concentración de esfuerzos. Las irregularidades de la subrasante generan apoyos puntuales que concentran tensiones, ¿no? La base elimina estos puntos críticos, ¿no? Mayor calidad constructiva. Facilita la operación de la pavimentadora, o aquí en Bolivia le decimos terminadora, ¿no? Mejora la regularidad superficial final, que es el IRI, ¿no? Y reduce los retrabajos o volver a hacer o correcciones durante la misma construcción, ¿no? Tipos de bases en pavimentos rígidos. La selección del tipo de base depende del nivel de tránsito, ¿no? Las condiciones climáticas y la disponibilidad de materiales y el presupuesto de obra disponible, ¿no? El primer tipo es la base granular, que es grava o material triturado, ¿no? Opción económica para tráfico medio.
Segundo, bases estabilizadas con cemento. Muy rígida, excelente resistencia a la erosión para tráfico pesado, ¿no? Tercer tipo, base tratada con asfalto. Capa impermeable y flexible que proporciona soporte uniforme, ¿no? Y el in-concrete o concreto pobre, ¿no? Máxima capacidad de soporte, ideal para autopistas y para aeropuertos. Base granular, características principales, ¿no? Formada por grava natural o material pretriturado compactado según la granulometría especificada. Es la opción más económica y de mayor disponibilidad en la mayoría de los proyectos, ¿no? Material, grava o piedra triturada bien gradada, ¿no? CBR mínimo típico, 80% compactada al 100% del Proctor, ¿no? Del Proctor modificado. Espesor típico, entre 15 a 30 centímetros, ¿no? No se recomienda hacer menos de 15 por el tema de la energía de compactación, ¿no? Se disipa mucho. Aplicación, carreteras de tránsito medio a bajo. Limitaciones, susceptible al bombeo si hay finos en exceso. Base estabilizada con cemento o CBT, CTB. Características técnicas, ¿no? La Cement Treated Base o CTB se obtiene mezclando el suelo o material granular con cemento Portland, habitualmente entre el 3 al 6%, ¿no? En peso. Tras la hidratación, desarrolla una matriz cementante que rigidiza el conjunto, ¿no? Resistencia a compresión, de 2 a 7 megapascales según dosificación, ¿no? Módulo elástico, de 2000 a 14.000 megapascales. Resistencia a la erosión, muy alta. Aplicación típica, carreteras de alto volumen de tráfico. Base tratada con asfalto o Asphalt Treated Base, ¿no? Características técnicas. La ATB combina material granular con ligante asfáltico, aportando impermeabilización y flexibilidad a la capa de apoyo de la losa, ¿no? Ventajas clave, buena impermeabilidad. Reduce la infiltración del agua hacia la subrasante. Aporta soporte uniforme y resistencia a la deformación. Consideración, mayor costo respecto a la base granular. Uso frecuente, zonas con alta pluviometría o tráfico pesado. Base de concreto pobre o lean concrete, ¿no? La opción de mayor desempeño, el lean concrete es una mezcla de baja dosificación de cemento, típicamente de 150 a 200 kilos por metro cúbico, que proporciona la base de mayor capacidad portante disponible para pavimentos rígidos de alta demanda, ¿no? Parámetros técnicos, resistencia a la compresión de 7 a 17 megapascales, ¿no? Módulo de reacción K muy elevado, ¿no? Control de bombeo excelente, pérdida de soporte mínima, menos de 0.5 o menos, ¿no? Aplicación, autopistas, aeropuertos y puertos. ¿Cuál es la diferencia con la base estabilizada con cemento? Tenemos aquí, ¿no? La resistencia a compresión y el módulo de reacción, ¿no? Tenemos entre 7 y 17 y la cantidad de cemento, ¿no? Aquí tenemos de 150 a 200 kilos por metro cúbico. Aquí la resistencia va de 2 a 7 megapascales, ¿no ve? El módulo elástico va de 2000 a 1400, ¿no? Y la dosificación típica es entre 3 y 6% del peso en cubo, ¿no? Lean Concrete en aeropuertos. Los aeropuertos son el escenario donde más se utiliza el concreto pobre como base, debido a las extraordinarias cargas ejercidas por las aeronaves y la necesidad de garantizar una superficie absolutamente estable, sin bombeo ni pérdida de soporte durante décadas, ¿no? Que tampoco se produzca escalonamiento, eh,
y la rotura de losas está muy, muy controlada, ¿no? Comparativa de los tipos de bases. La selección del tipo de base implica evaluar múltiples criterios técnicos y económicos según las condiciones específicas del proyecto, ¿no? Criterio, vamos a ver entonces para los diferentes criterios, ¿no? Para la capacidad de soporte, la granular es media, ¿no? La tratada con cemento es alta, la tratada con asfalto, media a alta, y el inconcrete, muy alta, ¿no? Resistencia a la erosión, la granular es baja, la tratada con cemento es muy alta, la tratada con asfalto es alta, y la del inconcrete es máxima, ¿no? Drenaje, granular, bueno, ¿no? La tratada con cemento, bajo, la tratada con asfalto, bajo, y el inconcrete, muy bajo, ¿no? Control de bombeo, la granular, regular, la tratada con cemento, muy bueno, la tratada con asfalto, bueno, y la del inconcrete, excelente, ¿no? Costo relativo, la granular, bajo, la tratada con cemento, medio, la tratada con asfalto, medio a alto, ¿no? Y la del inconcrete, obviamente es alto, ¿no? Tránsito recomendado para la granular, medio, para la tratada con cemento, alto, para la tratada con asfalto, alto, y la del inconcrete, muy alto, ¿no? Módulo efectivo de reacción según el tipo de base. El módulo efectivo de reacción K efectivo que se introduce en el diseño varía sustancialmente según el tipo de base seleccionado, ¿no? Tenemos el K efectivo mínimo y el K efectivo máximo, ¿no? Para una base subrasante sola, entre 25 a 75, ¿no? Una base granular de 75 a 130, ¿ya? Una base estabilizada con cemento de 130 a 220. Una base tratada con asfalto de 100 a 180. Y una base tratada con lean concrete de 200 a 400, ¿no? El concreto pobre puede multiplicar por 5 u 8 veces el módulo de reacción de la subrasante sola, con impacto directo y significativo en el espesor final de la losa, ¿no? Influencia de la base en el diseño ASHTO. El método ASHTO 93 para pavimentos rígidos incorpora explícitamente la influencia de la base a través de 4 parámetros interrelacionados que determinan el espesor final de la losa. La base no es un elemento secundario en el diseño ASHTO. Sus propiedades aparecen en múltiples variables del proceso de cálculo, ¿no? Primero, número 1, módulo K compuesto. Se obtiene a partir del módulo de la subrasante y el espesor y tipo de la base que estamos incorporando, ¿no? Es la entrada principal del monograma del ASHTO, ¿ya? Pérdida de soporte, LS. Reduce el módulo K efectivo según la susceptibilidad del material de la base a la erosión y varía entre 0 a 3, ¿no? Tercero, módulo efectivo de reacción o K efectivo. El valor resultante que combina K compuesto y la pérdida de soporte es el parámetro que finalmente entra en el diseño del espesor de la losa, ¿no? Que es el K efectivo. Espesor de la losa. El espesor final calculado por esto disminuye con mayor K efectivo, generando ahorro de material y mayor vida útil de diseño, ¿no? Proceso de determinación del K efectivo, según la ASTO 93. El método ASTO 93 requiere seguir un procedimiento en etapas para llegar al módulo efectivo de reacción que usa en el diseño de espesor. Paso 1, ensayo de placa o correlación CBR, ¿no? Paso 2, corrección por tipo y espesor de la base.
lo que habíamos visto con los monogramas, ¿no? Aquí crecíamos, ¿no ve? Paso 3, aplicar la pérdida de soporte. Aquí bajábamos, ¿no? Y paso 4, el K efectivo final para el monograma, ¿no? La correcta caracterización de cada paso garantiza que el espesor de la losa calculado refleje fielmente las condiciones reales del apoyo bajo el pavimento, ¿no? Influencia del K efectivo en el espesor de la losa. La relación entre el módulo efectivo de reacción y el espesor de la losa es inversamente proporcional. A mayor K efectivo, menor espesor requerido para las mismas condiciones de tráfico, ¿no? Aquí tenemos en azul el espesor de la losa calculado para 20 millones de ejes equivalentes. Y este cafecito es el espesor de la losa calculado para 5 millones de ejes equivalentes, ¿no ven? Entonces, para un K efectivo de 60, podemos ver, ¿no? Requerimos un espesor superior a 32, ¿no? Para los 20 millones de sals. Para un K efectivo, por ejemplo, de 100, necesitamos un espesor alrededor de los 30, ¿no? Para un K efectivo de 200, un espesor cercano al 22, ¿no? Para un K efectivo de 400, necesitamos un espesor mínimo, ¿no? De aproximadamente 10. Obviamente, ¿no? El 10 no es recomendable bajo ninguna circunstancia, ¿no? Lo mismo, lo mismo en la otra curva, ¿no ven? Podemos ver que a mayor K efectivo, el espesor de la losa disminuye drásticamente, ¿no? Y podemos ver, ¿no? En este caso, de 32, podemos bajar a 24, ¿no? Y en este otro caso, para 5 millones de ejes, de 27 más o menos, podemos bajar a casi un 10, ¿no? Entonces, para carreteras de alto volumen, mejorar el K efectivo de 50 a 300 PSI puede significar una reducción de 5 a 8 centímetros en el espesor de la losa, con ahorros económicos considerables en la escala del proyecto, ¿no? Ejemplo, ¿no ve? Impacto económico de la base. Un caso numérico que ilustra claramente la rentabilidad de invertir en una capa base de mayor calidad. Por ejemplo, una carretera de 10 kilómetros con un ancho de plataforma de 7 metros, ¿no? Nuestro primer escenario, ¿ya? Es con una base granular. Su K efectivo es 80 PSI, ¿no? Entonces nos da una losa de 30 centímetros. El escenario B es una base tratada con cemento, que su K efectivo es 180, ¿ya? PSI, la losa nos da 26 centímetros, ¿no? La diferencia de espesor son 4 centímetros menos de concreto, ¿no? Ahorro estimado, volumen ahorrado de concreto va a ser 10.000 por 7 por los 4 centímetros, que nos da 2.800 metros cúbicos. A un costo típico de pavimento rígido por metro cúbico de 2.100 bolivianos, el ahorro son más o menos 5.888.000 bolivianos, ¿no? Este ahorro puede superar el costo de adicionar el costo adicional de tratar la base con cemento, ¿no? Frente a la base granular, justificando tremendamente la inversión, ¿no? La base como inversión, no como costo, ¿no? Una mejor base puede reducir el espesor de la losa o aumentar la vida útil del pavimento, ¿ya? Este principio de diseño establece que la inversión adicional en una base de mayor calidad se recupera ya sea mediante el ahorro en material de la losa durante la construcción inicial o mediante la extensión de la vida de servicio del pavimento, bajo la misma carga de tráfico acumulada, ¿no? Se va a deteriorar menos rápido, ¿no? Vida útil versus tipo de base. Para un mismo espesor de losa y nivel de tráfico, la calidad de la base tiene un impacto significativo en la vida útil del pavimento. Tenemos aquí los tipos de bases y tenemos una vida útil estimada en años, ¿no? Para una base granular deficiente, obviamente deficiente, ¿no? Vamos a estar por unos 12 años. Para una base granular bien compactada, vamos a estar por los 20 años.
Para una base estabilizada con cemento, tranquilamente podemos llegar a los 30 años, ¿no? Y para el concreto pobre o lean concrete, ¿no? Podemos llegar a los 40 años, ¿no? Estos datos son orientativos para condiciones climáticas templadas y tráfico pesado, ¿no? O sea, se ha proyectado el deterioro con los diferentes tipos de bases, ¿no? La vida útil real depende de múltiples factores, incluyendo el mantenimiento, ¿no ve? Principalmente el sello de juntas, clima y cargas efectivas, ¿no? Influencia del tipo de tráfico en la selección de la base. El nivel de tráfico pesado es el factor determinante para seleccionar el tipo de base más adecuado. A mayor intensidad de carga por eje, mayor necesidad de una base de alta resistencia a la erosión y al bombeo. Criterios de, perdón, criterios de selección de base según el nivel de tráfico, ¿no? Las guías internacionales de diseño establecen umbrales de carga acumulada para recomendar el tipo de base más apropiado, ¿no? Tráfico bajo o medio, no veo, o sea, menos de 5 millones de SALs. Base granular, bien compactada, económica, funcional y suficiente para controlar el bombeo a niveles bajos de carga, ¿no? Tráfico alto, SALs entre los 5 y los 30 millones, base estabilizada con cemento o tratada con asfalto, necesaria para controlar la erosión y el bombeo, ¿no? Y mejorar la capacidad estructural, ¿no? Tráfico muy alto, para más de 30 millones de ejes equivalentes, lean concrete o concreto pobre, máxima estabilidad, mínima pérdida de soporte y máxima vida útil, ¿no? Requisitos de compactación de la base. La calidad final de la base depende no solo del material seleccionado, sino también del grado de compactación alcanzado durante la construcción, ¿ya? Entonces nos pide el 100% del Proctor modificado, ¿no? Del T180. Grado mínimo de compactación exigido para bases granulares en carreteras de alto tránsito. 98% de Proctor modificado como grado mínimo habitual para bases granulares en carreteras secundarias, ¿no? 7 megapascales de resistencia de la base tratada con cemento, ¿no? Resistencia a compresión simple mínima típica de 7 días para CBT en carreteras primarias, ¿no? Que vendría a ser 7 megapascales. 15 centímetros, que es el espesor mínimo, ¿no? Espesor mínimo recomendado de base para pavimentos rígidos de tráfico en medio, según la AASHTO, ¿no? Control de calidad de la base durante la construcción. La verificación de la calidad de la base es una etapa crítica antes del hormigonado de la losa. Los ensayos de control deben realizarse de forma sistemática, ¿no? Ensayos de campo, cono de arena o densímetro nuclear, ¿no? Para determinar la densidad en situ. Placa de carga, módulo de reacción K, directo, ¿no? Podemos hacer también con CBR, pero el CBR tarda más, ¿no? Deflectómetro de impacto, ¿no? Para el módulo de elasticidad de la base. Nivel de precisión, eso es de topografía, ¿no ve? Regularidad superficial, más o menos 10 milímetros, ¿no? Ensayos de laboratorio, granulometría, verificación de la curva granulométrica. Proctor modificado, humedad óptima y densidad máxima, ¿no? CBR, capacidad de soporte relativa. Equivalente a arena, ¿no? Control de finos y plásticos. El deflectómetro de impacto como herramienta de evaluación de la base. El deflectómetro de impacto de caída o falling weight deflectometer es actualmente el ensayo no destructivo más empleado para evaluar la capacidad de soporte de la base y de la subrasante, ¿no? Tanto en la fase de construcción como durante la vida útil, durante la vida de servicio del pavimento, ¿no? También es muy usado para el diseño de refuerzos, ¿no? Patologías asociadas a deficiencias de la base.
La mayoría de las fallas prematuras en pavimentos rígidos tienen su origen en deficiencias de la base. Identificar estas patologías y sus causas es fundamental para el diagnóstico de la rehabilitación, ¿no? Bombeo o expulsión de finos. Segundo, escalonamiento o faulting en juntas, ¿no? Tercero, roturas de esquinas o pérdida de apoyo puntual. Cuatro, grietas longitudinales. Esto es por soporte no uniforme, ¿no? Cinco, fisuración en bloque, ciclos de saturación y secado. Y seis, hundimiento y pérdidas masivas de soporte, ¿no? Escalonamiento o faulting. Origen en la base, ¿no? El escalonamiento o faulting se produce cuando dos losas contiguas presentan diferencias de nivel en la junta transversal. Es consecuencia directa del bombeo, ¿no? El agua arrastra finos de una losa contigua, generando diferencias en el apoyo, ¿no? El faulting superior a 3 milímetros genera impacto dinámico que acelera el deterioro de la losa y reduce el confort de conducción. Un segundito, porfa, me han mandado. Ya, me han pedido que les acepte el acceso para presentar el trabajo y ya les he dado, ¿no? Ya, entonces estábamos diciendo, ¿no? El faulting superior a 3 milímetros genera impacto dinámico que acelera el deterioro de la losa y reduce el confort en la conducción, ¿no? Perdón. Rehabilitación de bases en pavimentos existentes. Cuando la base ha perdido su capacidad de soporte, existen técnicas de rehabilitación que permiten recuperar el comportamiento estructural sin necesidad de demoler el pavimento completo, ¿no? Entonces, uno, ¿no? Tenemos el diagnóstico, ¿no? Con el falling, con el deflectómetro de impacto o con el GPR, que es el georradar, ¿no? Y sondeos para evaluar el estado de la base y detectar vacíos, ¿no? Inyección de lechada. Relleno de vacíos bajo la losa mediante inyección de lechada cementosa o poliuretano expansivo. ¿No? Tres, estabilización in situ. Escarificar y estabilización de la base con cal o cemento, seguida de la recompactación, ¿no? Y cuatro, la reconstrucción. En casos severos, sustitución completa de la base y la reconstrucción de la losa, ¿no? La inyección de lechada, creo que les había comentado, ¿no? Que yo he podido hacer inyección de lechada, pero por gravedad, ¿no ve? O sea, no, hay dos tipos, ¿no? A gravedad y a presión. Eh, por gravedad es cuando quieres restituir las condiciones de apoyo. Y por presión es cuando quieres levantarlo un poquito, ¿no? Para devolver rasante. Sin embargo, por presión es bien difícil, ¿no? Por el mismo peso y además que pueden haber pérdidas de la misma lechada, ¿no? Esta, también el poliuretano expansivo, ¿no ven? Se lo inyecta debajo de la losa y la expansión del mismo poliuretano va a generar recuperaciones de nivel, ¿no? Estabilización in situ.
Para escarificar y estabilizar la base con cal o cemento, tenemos que sacar la losa, ¿no? Sacamos la losa, escarificamos, removemos la base que está en malas condiciones, le metemos la cal o el cemento, la volvemos a conformar y la recompactamos, ¿no? Y devolvemos la losa, ¿no? Y reconstrucción es cuando hay que sacar la losa, hay que sacar la base y todo, ¿no? Porque realmente el daño era muy, muy grande ya. Detección de vacíos debajo de la losa, ¿no? El georradar o GPR es la técnica no destructiva más eficaz para detectar vacíos en zonas de pérdida de soporte bajo la losa de concreto, permitiendo una rehabilitación preventiva antes de que aparezcan fisuras visibles, ¿no? Entonces, el esquemita que hemos querido mostrar aquí es que con el GPR, con el georradar, en realidad está pudiendo ver cómo están las capas, ¿no? Cómo están las capas y la presencia de vacíos, ¿no? O huecos, ¿no? En las capas, ¿no? Obviamente estos huecos están exagerados, ¿no? Sin embargo, hay que tener un ojo entrenado para ver el resultado del GPR, porque detecta tubos, detecta todo lo que hay ahí abajo, ¿no? Bases drenantes, diseño y especificaciones. Cuando se opta por una base granular con función drenante, su diseño debe garantizar la permeabilidad necesaria sin comprometer la resistencia estructural, ¿no? Un segundito, por favor. Ya, entonces, grandes utilizan materiales de gradación abierta, con bajo contenido de finos, menor al 5% del pasante del tramil de 0,075 milímetros, para garantizar una permeabilidad mínima de 100 metros por día, ¿no? Las unidades de la permeabilidad en suelos granulares son centímetros segundo o metros día. Representan una velocidad real de filtración, ¿no? Del agua a través de poros, indican la rapidez con la que el agua puede desplazarse eh, ante un gradiente hidráulico, ¿no? Sistema de drenaje completo. La base drenante debe conectarse con colectores laterales, ¿no? Pipes, que son tubos o zanjas drenantes, ¿no? Que evacúen el agua fuera de la estructura sin salida, ¿no? La permeabilidad de la base no es efectiva, ¿no? O sea, debe tener elementos complementarios para sacar el agua, porque sin salida del agua, la permeabilidad no es efectiva, ¿no? Entre las condiciones están la pendiente transversal mínima del 2%, un geotextil en la interfaz o subrasante o base, y tubería de drenaje perimetral, ¿no? Colectores laterales. Bueno, aquí hemos querido ejemplificar, ¿no ve? Tenemos el pavimento, tenemos la base drenante, tenemos el geotextil, ¿no? Tenemos la subbase y tenemos la tubería lateral y la salida, ¿no? La salida a las alcantarillas, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos el tubo colector, tenemos el geotextil, que va a infiltrar, que va a meter el agua y va a evitar que entren los finos, y tenemos la zanja donde le estamos instalando, ¿no? Interfaz losa-base, fricción y adherencia, ¿no? El contacto entre la cara inferior de la losa y la superficie de la base influye en el comportamiento termomecánico del pavimento rígido, ¿no? Base con fricción o desvinculada, ¿no? La losa puede deslizar libremente sobre la base, reduce los esfuerzos de temperatura, pero puede favorecer al bombeo, ¿no? Típico con bases granulares, ¿no? Base adherida o bonded, ¿no? Cuando veamos el SLAP, el software para la verificación mecanicista que vamos a hacer, una de las condiciones cuando tienes varias capas es que le definas si es vinculada o desvinculada, ¿no? Si es bonded o si es unbonded, ¿no? Entonces estábamos en bonded.
La losa está íntimamente ligada a la base de concreto pobre. Mejora el comportamiento estructural como sección compuesta, pero aumenta los esfuerzos térmicos, ¿no? Capa desvinculante, una lámina de polietileno, un nylon, o una membrana de curado, ¿no? La membrana de curado puede ser al antisol, o también se le pone una imprimación de curado, ¿no? Que se le hace un riego de imprimación con una taza bajita solamente para evitar la fuga del agua en el proceso de curado, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Una lámina de polietileno o membrana de curado interpuesto entre la base de cemento y la losa permite el libre movimiento térmico y evita la fisuración refleja, ¿no? Aquí se está poniendo la membrana de polietileno, ¿no? Capa desvinculante sobre la base tratada, ¿no? Cuando se construye sobre bases de alta rigidez, CBT o concreto pobre, es práctica habitual interponer una lámina desvinculante de polietileno, ¿no? De 0,1 a 0,2 milímetros para permitir el libre movimiento de la losa bajo variaciones térmicas, evitando la transmisión de fisuras reflectivas desde la base hacia la losa. Normativa técnica de referencia. El diseño y construcción de bases para pavimentos rígidos está regulado por normativas nacionales e internacionales que establecen los requisitos mínimos de calidad, ¿no? Entre ellas tenemos la guía ASTO del 93, que nos da la metodología de referencia para el diseño de pavimentos rígidos. Establece el procedimiento para determinar el K compuesto, la pérdida de soporte y el módulo efectivo de reacción, ¿no? A partir de las características de la base. El método mecánico empírico, ¿no? O mecanicista empírico, ¿no? Que evalúa el comportamiento de la base mediante módulos dinámicos y modelos de erosión, ¿no? El modelo de la PCA o la Portland Cement Association, ¿no? Manual de diseño de pavimentos de concreto industrial y de carreteras, proporciona tablas y abacos para bases en función del tráfico y de la subrasante, ¿no? El PG3 de España, ¿no? Que es el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. Especifica materiales, granulometrías y grados de compactación para las capas de la base. Metodología MEPDG versus ISO 93 en el tratamiento de la base. La evolución de los métodos de diseño ha mejorado significativamente la forma en que se modela la influencia de la base en el comportamiento del pavimento, ¿no? La ISO 93 o método empírico. La base se caracteriza por un solo parámetro, ¿no? Que es el K compuesto. La pérdida de soporte es un valor tabular según el tipo de material. No modela explícitamente la erosión ni el bombeo. Calibración basada en el ensayo de la ASHO Road Test de 1958 a 1960. ¿No? Método mecanicista empírico. La base se caracteriza por su módulo resiliente o módulo dinámico, ¿no? Modelos de erosión específicos según el tipo de base. Predicción del faulting y del bombeo en función del tiempo, ¿no? Calibración con datos de miles de secciones en todo Estados Unidos, ¿no? Con modelos de clima de Estados Unidos y suelos de tipo de Estados Unidos, ¿no? Modelización de la erosión de la base con los métodos empíricos, mecanicistas empíricos, ¿no? El MEPDG incorpora modelos de erosión de la base que predicen el deterioro acumulado bajo ciclos de carga repetidos, diferenciando entre materiales tratados y no tratados, ¿no? Aquí tenemos salsa acumulados en millones y aquí tenemos la erosión acumulada en una base granular, ¿no? Digamos, para 12 millones de sals, vamos a estar más o menos con un 4,2, ¿no? De erosión acumulada, ¿no? En milímetros. Eh, Podemos ver, ¿no? La que más sufre es la base granular. La tratada con cemento o con
asfalto, van a estar por aquí, ¿no? O sea, son valores bastante decentes, ¿no? En cambio, la de Lincoln Creek prácticamente no sufre nada, ¿no? Mantiene los mismos valores, ¿no? La base granular acumula niveles de erosión que superan el umbral crítico de los 3 milímetros a los 10 a 15 años. No habíamos visto por el 12 y estábamos con 4,2, ¿no? A los 10 o 15 millones de ejes equivalentes, ¿no? Mientras que el concreto pobre mantiene valores prácticamente nulos durante toda la vida de diseño, ¿no? Sin embargo, como ya se había mencionado también, ¿no? El Inconcrete es bastante más caro, ¿no? Caso práctico, ¿no? Una autopista de alta velocidad. Las autopistas de alta velocidad constituyen el caso donde la elección de la base más crítica, dado que combinan altos volúmenes de tráfico pesado con exigencias de durabilidad a largo plazo y costo de mantenimiento muy restrictivo, ¿no? O mínimos. Ejemplo del diseño, ¿no? De una autopista de altas prestaciones. A continuación se presentan los parámetros típicos de diseño para una autopista de alto tránsito, mostrado como la elección de la base afecta el espesor final de la losa, ¿no? Parámetro K de la subrasante para la opción A con base granular y para la opción B con link concrete, ¿no? K de la subrasante en PCIs, en los dos casos es 100 porque partimos del mismo suelo, ¿no? El K compuesto, que viene por la incorporación por la combinación del módulo de la base que se está poniendo arriba, y el K compuesto para la base granular subimos a 130 y para el link concrete subimos a 380, ¿no? La pérdida de soporte para la base granular es alrededor de 2, ¿no? Para el Inconcrete, 0,5, ¿no? El K efectivo en PCIs para la base granular va a terminar siendo un 65, ¿no? Mientras que para el Inconcrete va a estar alrededor de 270, ¿no? Ejes de diseño, 30 millones, ¿no? Por ejemplo, en los dos casos, ¿no? Espesor de la losa con la base granular, 32 centímetros, y en la opción B con link concrete, 25 centímetros, ¿no? Ahorro en el espesor de la losa, en la opción A no hay ahorro, y en la opción B, en el link concrete, son 7 centímetros, ¿no? La inversión en concreto pobre como base permite ahorrar 7 centímetros de espesor de la losa, lo que supone una reducción del 22% del volumen de concreto de la losa a escala del proyecto, ¿no? Bases en pavimentos rígidos de aeropuertos. Los aeropuertos son el entorno más exigente para los pavimentos rígidos, con cargas por rueda que pueden superar las 250 kilonewtons y requisitos de tolerancia de deformación muy estrictos, ¿no? Entonces, son cargas extraordinarias, ¿no? Las aeronaves generan presiones de contacto de 1,4 a 1,8 megapascales, muy superiores a los vehículos de carretera, ¿no? La base debe garantizar soporte sin deformación. Link Concrete obligatorio. La FAA y la ICAO recomiendan bases de concreto pobre con un K efectivo mayor a 300 PSI en pistas principales de aeropuertos de categoría C o superior, ¿no? Mantenimiento crítico. El bombeo en aeropuertos genera foreign objects, ¿no? Debris, ¿qué se llama? Objetos extranjeros, objetos ajenos a la pista y a las aeronaves, eh, pedazos, ¿no? Pedazos de objetos extraños, ¿no? Pedazos de objetos extraños sería la traducción, que pueden dañar motores o el mismo fuselaje, ¿no? El control de la base es, por lo tanto, una exigencia de seguridad aérea, ¿no? Influencia del clima en la selección de la base. Las condiciones climáticas de la zona de proyecto condicionan significativamente la elección del tipo de base más adecuado, ¿no? Clima árido, con pocas lluvias, también tiene poco riesgo de bombeo, ¿no? Una base granular es suficiente. Clima lluvioso, alta pluviometría, ¿no? Base drenante o tratada con asfalto, ¿no? Para una evacuación prioritaria, ¿no? Climas con heladas.
Para evitar saturación por hielo o deshielo, una base tratada con cemento o un lean concrete, ¿no? Clima lluvioso tropical, lluvias intensas, máxima erosión, base tratada con cemento y drenaje perimetral, ¿no? Como se muestra en el esquemita, ¿no? Interacción, base subrasante, geotextiles y geoceldas, ¿no? Funciones del geotextil de separación. La interposición de un geotextil no tejido, habíamos dicho, el no tejido es el que tiene las fibras no ordenadas, ¿no? Sino que el cruce de las fibras es aleatorio, ¿no? Entre la subrasante y la base granular, evita la contaminación de los áridos por migración de finos, preservando la permeabilidad y la capacidad de soporte de la base durante toda la vida útil, ¿no? Aquí se están extendiendo un geotextil, ¿no? Función de separación, impide migración de finos. Función filtrante, permite drenar sin colmatación y extensión de la vida útil de la base, ¿no? Tecnologías emergentes en bases para pavimentos rígidos. La investigación en materiales de base para pavimentos rígidos ha avanzado significativamente en las últimas décadas, ¿no? Incorporando nuevas soluciones que mejoran el desempeño y la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos las bases recicladas, ¿no? Que se denominan RAP, que consiste en la reutilización del pavimento asfáltico fresado, ¿no? Ese es el RAP, estabilizado con cemento como base reciclada. Reduce costos y la huella de carbono con prestaciones equilibrables a una base tratada con cemento, ¿no? Bases con adiciones industriales. El uso de escorias de alto horno, ¿no? O cenizas volantes en bases estabilizadas, mejorando la estabilidad a largo plazo y reduciendo el contenido de cemento, ¿no? Bases con fibras. Incorporación de filas de polipropileno o acero en bases de concreto pobre para mejorar la resistencia a la fisuración o a la retracción durante el secado, ¿no? Y geosintéticos de refuerzo, geomallas y geogrillas intercaladas en la base granular para mejorar el confinamiento y la distribución de cargas, reduciendo espesores o mejorando la durabilidad, ¿no? En Bolivia ya es habitual el uso de la base reciclada mezclada con cemento, ¿no? Estas otras todavía no se han llegado a usar, ¿no? Pero sí está. Lo bueno es que ya estamos viendo nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas y mejores tecnologías, ¿no? Reciclaje del pavimento como base, ¿no? Esto es sostenibilidad. La reutilización del pavimento asfáltico, fresado o RAP como base estabilizada con cemento es una de las tendencias más destacadas en la construcción sostenible de carreteras. Permite ahorrar hasta un 40% del costo de la base respecto a materiales vírgenes, ¿no? O extraídos, ¿no? Y reduce las emisiones de CO2 asociadas a la extracción y al transporte de áridos, ¿no? Además que antes era práctica habitual la carpeta la sacaban, ¿no ve? Y la iban botando, bueno, la utilizaban en otros sectores, pero tu elemento más caro lo desperdiciabas, ¿no? Resumen de funciones de la base en un diagrama integrado, ¿no? Todas las funciones de la base están interrelacionadas y actúan de forma sinérgica para garantizar el buen desempeño del pavimento rígido a lo largo de su vida útil, ¿no? Tenemos aquí la base de pavimento, ¿ya? Entonces, incrementa el módulo K compuesto, ¿no? Reduce los esfuerzos en la losa de flexión, controla el bombeo y la erosión, minimiza la pérdida de soporte, favorece el drenaje y evacúa el agua, ¿no? Uniformiza el apoyo bajo la losa, ¿no? El correcto diseño y construcción de la base es una condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la durabilidad del sistema del pavimento rígido, ¿no? Puntos clave de diseño de la base, ¿no? Una síntesis, un resumencito de los criterios más importantes que el ingeniero debe considerar al diseñar la base de un pavimento rígido. Uno, la base no aporta resistencia principal, pero sí el soporte. El pavimento rígido
La losa es el elemento estructural principal. La base optimiza el soporte, el drenaje y el control del bombeo. 2. El tipo de base determina el módulo K efectivo y el espesor de la losa. Una inversión adecuada en la base se traduce en reducción de espesor de la losa o en el aumento de la vida útil para el mismo espesor. 3. El nivel de tránsito es el criterio principal en la selección. Bases granulares para tráfico medio, estabilizadas con cemento o con asfalto para tráfico alto, Lean Concrete para tráfico muy alto o aeropuertos, ¿no? La compactación y el control de calidad son determinantes, ¿no? El mejor material, mal compactado, puede tener peor desempeño que un material ordinario bien ejecutado, ¿no? El control en obra es insustituible, ¿no? Conclusiones. La base en un pavimento rígido no aporta la mayor parte de la resistencia estructural, pero mejora significativamente el soporte. Controla el bombeo, favorece el drenaje, reduce la pérdida de soporte y aumenta el módulo efectivo de reacción. Por ello, constituye un elemento esencial para garantizar el buen desempeño y la durabilidad de un pavimento, ¿no? Fundamento técnico. El diseño ASHTO cuantifica la influencia de la base en el módulo K, la pérdida de soporte LS y el espesor final de la losa. Decisión de proyecto. Invertir en una base de mayor calidad es habitualmente rentable gracias al ahorro de la losa y a la extensión de la vida útil del proyecto. ¿Sí? Visión de futuro. Las bases recicladas y estabilizadas con subproductos industriales representan el camino hacia pavimentos rígidos más sostenibles y duraderos, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta, queridos colegas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a pasar al capítulo 3, que ya vienen a ser los elementos estructurales de la losa, ¿no? Perdón, los elementos estructurales del pavimento rígido. Aquí, por favor, nos vamos a dar 15 minutitos, ¿no? Para tomar un cafecito, para algo, ¿no? Nos vemos en 15, por favor, colegas.